Listo. Entonces, como les dije, los dos temas que estamos viendo ahora en la parte final del curso son integrales de línea y de superficie. Listo. ¿Qué son las integrales de línea? ¿Qué son las integrales de línea? Vamos a repasarlo. Entonces, eran integrales en las que se integraba en una curva que podía ser incluso de R3. Les decía yo que podía ser incluso de R3 o de R2, no importaba. Esta era la curva y la curva tenía una trayectoria. La variable más importante que calculamos con integrales de línea es el trabajo, que se calculaba con la integral de f punto de r, que tenía otra forma de expresarse en forma diferencial, ambas eran sobre c, era m de x más n de y. Muy bien. Y vimos dos teoremas para calcular esas integrales de línea. ¿Cuál y cuál? El teorema fundamental y el teorema de Green. ¿Listo? Que fue el que vimos en la última clase. El teorema fundamental es para campos conservativos. ¿Listo? Y el teorema de Green es para trayectorias cerradas. Oh, qué buen resumen. Listo, ahí está todo el resumen de las integrales de línea. ¿Listo? Quiero hacer un comentario súper importante que no lo dije en la clase pasada. Voy a repasar aquí y voy a escribir aquí el teorema de Green y el teorema fundamental. El teorema fundamental dice que la integral de f punto de r se calcula así. Como el campo es conservativo, usted halla la función potencial f de x, y o x, y, z y evalúa en el punto final, digamos que RA es el punto inicial y RB es el punto final. ¿Listo? Así era, así dice el teorema fundamental, ¿cierto? Pero condición que el campo sea conservativo. Si el campo es conservativo, entonces existe esa función f minúscula que se llama función potencial. Muy bien, el teorema de Green es para integrales cerradas, que a veces usted les puede poner este simbolito aquí, indicando que se hacen alrededor de una trayectoria cerrada. Entonces, esta integral se hace así. Doble integral de, creo que era parcial de m, a ver, me corrigen si me equivoco, por favor. Así, menos parcial de n respecto a y. ¿Me confirman, por favor, ustedes que tienen ahí el libro, el cuaderno, perdón? ¿Es así o es al revés? Los espero unos segunditos. Parcial de n sobre parcial de x, menos parcial de m sobre la parcial de y. O sea, m se deriva respecto a x. Eso, pero hay que cambiar los dos de abajo. Ok, gracias. De y el de x. Ok. Primero Gracias. n y después m, profe. Y No, es primero es primero n. n y después. Ah, Parcial ok. de n con relación a parcial de x y m con relación a y. Ok, vamos entonces a borrarlo todo. Entonces, parcial de n respecto a x o y. X. N con x y m con y. Y parcial de m respecto a y. Listo, por el diferencial de área. Hicimos un par de ejercicios, uno en cartesianos, otro en polares. Entonces, esta integral de línea la cambiamos a polares. Esta integral de línea, perdón, la cambiamos a integral doble. Pregunta. Yo les decía aquí, esto es solo para campos conservativos. Y esto es para trayectorias cerradas. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si C es cerrada, o sea, si la trayectoria es cerrada y F es conservativo? ¿Qué pasa? Bueno, la respuesta sería, puedo utilizar cualquiera de los dos teoremas. Cualquiera de los dos teoremas. ¿Qué pasa si utilizo el fundamental? ¿Qué pasa si utilizo el fundamental? Miren lo que va a dar. La integral de f punto de r va a ser f de x, y
evaluado desde el punto inicial hasta el punto final. Yo he llamado RA y RB al punto inicial y al punto final. Pero ojo, atentos, concentrados, suelten lo que estén haciendo un segundito y escuchen esto. Si la trayectoria es cerrada, estas dos cosas son la misma. Sí o sí. Porque si la trayectoria es cerrada, el punto inicial y el punto final es el mismo. O sea que este integral va a dar 0. ¿Cierto? Porque vas a restar el de arriba menos el de abajo. Va a dar 0. Profe, ¿y si yo utilizara el teorema de Green? Vamos a ver qué obtenemos con Green. ¿Qué pasa si usamos Green? Entonces la integral de f, f punto de r es igual a doble integral de parcial de n respecto a x menos parcial de m respecto a y por dA. Pero ustedes recuerdan que si el campo es conservativo, ¿cómo se prueba que el campo es conservativo? Yo les decía, si el campo es solo de dos componentes, usted solamente tiene que hacer esto. Probar esto. ¿Listo? Por ahí lo tenemos anotadito, que no es necesario hacer el rotacional. Entonces, pregunta, miren que eso me conduce a que lo que está aquí adentro de la integral se hace 0. Se hace 0. Y la doble integral de 0, yo les decía, muchachos, ¿qué da la integral de 0? La respuesta, profe, es depende. ¿Depende de qué? De si... Ajá. Pues si tiene límites, no me acuerdo el nombre. Si es Definida. Definida o indefinida. Estas siempre son definidas porque se hacen en un área particular. Esto está definido aquí por un área. Entonces, ¿cuánto dará? Does somebody remember? No. Si está definida, 0. Da 0, muy bien. 0. Entonces da lo mismo. Obviamente tenía que dar lo mismo por donde quiera que la hicieras. Pero esto nos debe hacer caer en cuenta de algo. Si la trayectoria es cerrada y el campo es conservativo, el trabajo que se calcula es 0. Por donde te metas. Listo. Quiero empezar la clase de hoy tomando esa conclusión. Si el campo es conservativo y la trayectoria es cerrada, usted no tiene ni siquiera que hacer nada por definición. La integral de línea va a dar 0. ¿Listo? Muy bien. Por ahí le van a quedar algunos ejercicios que les permiten aplicar eso que está ahí. Y bueno, yo les dije que hay un teorema de Green ahí entre comillas para 3 dimensiones que se llama teorema de Stokes. Entonces ya llegaremos allá y repasaremos esto con lo que acabé de empezar la clase de hoy. Bien, muchachos, muy bien, muy bien. Entonces arranquemos. Ya Profe, una terminado. pregunta antes de comenzar. ¿Me podría explicar lo del quiz? Es que creo que hablaste eso la clase pasada, pero yo no pude asistir como el último ratico. Entonces se me olvidó. Enterado. El quiz es todo lo de integrales de línea. Yo ya les actualicé. O sea, es más chévere que sea, y ustedes lo escogieron así. Pero aunque no hubieran escogido eso, yo les hubiera recomendado que el quiz fuera de todo este repasito. Eso es, en general, lo que es el quiz. O sea, hasta ¿Listo? Green. Hasta Green, exacto. Todo lo que tenga que ver con integral de línea. Listo. Entonces yo les quería decir que les iba a recomendar que fuera así, porque como ambos temas entraban en el parcial final, pero las integrales de línea son un tema más extenso. Entonces ya les queda estudiado eso. Solamente les tocaría estudiar adicional lo que vamos a empezar a ver hoy. Que, a ver, un momentico. Nos queda entonces 1, 2, 3, 4 clases. Pero yo creo que con 3 clases sería suficiente y tomaríamos una clase completa para resolverles dudas. Sí, yo creo que nos da el tiempo suficiente. Esperemos que sí. Muy bien, entonces yo quiero empezar la clase
Más bien, quiero empezar el tema de integrales de superficie similar a como empecé el tema de integrales de línea, haciendo la diferencia entre lo que es una curva C y una, por ejemplo, cuando yo escribí aquí un dx o un dy, este dx y dy estaban pegaditos al eje, ¿se acuerdan? Al eje x o al eje y. En cambio, la curva C era libre de moverse para donde quisiera. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Nosotros hemos hasta calculado integrales de esta forma. F de xy por un diferencial de área, que nosotros lo hemos escrito en dos coordenadas diferentes, cartesianas y polares. Cartesianas de y de x y polares r de teta. Muy bien. Aquí yo casi nunca escribo esto, pero esto siempre está definiendo una región R. Ojo, esta región R siempre, perdón, ustedes saben que me cuestan las líneas verticales con este lápiz. No tengo ni idea por qué. Mentira, no es el lápiz. En un tablero físico también me cuestan. Siempre esa región R estaba pegada ahora a un plano. Me explico. Supongamos que, yo qué sé, fuera un cuarto de círculo. ¿Listo? Entonces la región R era esto. Esto es un área. ¿Listo? O no es que lo que vamos a mostrar ahora no sea un área, pero lo que hemos escrito siempre como áreas son regiones que están pegadas a un eje. Siempre, a un plano, perdón, a un plano. Puede que estén pegadas acá, no sé, voy a escribirla una acá, por ejemplo, ¿verdad? Pueden ser una regioncita que esté pegada aquí. ¿Listo? Entonces, pero siempre pegada a un plano. Cuando esté pegada a un plano, poner los límites es muy fácil. Si es así un círculo, ustedes saben que uno lo haría en polares. Puede ser una región, un triángulo, lo que sea. Y nosotros ya hemos hecho un montón de ejercicios para describir esas regiones con límites de x y y. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Lo que vamos a aprender es a integrar funciones, pero en superficies. Profe, ¿y qué es una superficie? Bueno, primero lo voy a reemplazar, lo voy a representar siempre con la S. ¿Listo? Una S. ¿Listo? ¿Y qué es una superficie a diferencia de un área? ¿Qué es una superficie a diferencia de un área? Bueno, es una región bidimensional, igual que esa que está ahí de rojo. Solamente que, ya se imaginarán, puede tener libertad de estar donde quiera. Igual que las curvas de las integrales de línea. ¿Listo? Esto es una superficie. ¿Listo? Entonces la pregunta que les voy a hacer es, o más bien lo que les quiero compartir, yo no lo voy a demostrar, quiero sencillamente que nos volvamos así hábiles en la aplicación de estas integrales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir las integrales de superficie en integrales de área. Cuando tengamos la integral como área, ya nosotros sabemos plantear eso. ¿Y cómo vamos a convertir una integral de superficie a una integral de área? Lo que vamos a hacer es, así como lo escuchan, la palabra va a ser medio fuerte, aplastar la superficie. ¿Listo? Contra un plano. Aplastamos la superficie contra un plano. ¿Listo? Entonces, esta superficie de aquí va a quedar delimitada, digamos que va a quedar delimitada por, supongamos que queda por esto. ¿Listo? Y esta ya es una región R o un área. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está pegada a un plano. La podemos describir dependiendo de la figura. Si es un círculo, lo hacemos en polares. Si es un triángulo, un cuadrado, lo hacemos en rectangulares. Pero entonces, que me quedó feo. Vamos a suponer que eso me queda diferente para que no me quede. Me queda como una línea recta, para que se vea que esto no está curviado aquí. Listo. Entonces, esta regioncita es igual a esta que está acá. Listo. Entonces, es una región R. ¿Y cómo lo vamos a representar? Esto es lo que no voy a demostrar,
Supongamos que esa figura es una función de la forma z igual f de x, y. ¿Listo? Paraboloide, cono, hiperboloide, lo que sea, cualquier superficie de esas que hemos visto en todo el semestre. Entonces, el ds lo vamos a escribir como raíz de 1 más f sub x al cuadrado. ¿Se acuerdan que esto es una notación? Esto es derivada de la función respecto a x, más f sub al cuadrado por dA. ¿Listo? Entonces, el ds va a estar representado por todo esto. El ds va a estar representado por todo esto. Y sencillamente va a ser un cálculo. Va a ser un cálculo que me va a permitir convertir el ds en dA. Esta raíz, como les dije, lo que hace es aplastar esa región. Les pongo un ejemplo. Supongamos que yo tengo, no sé, un cono. Listo, supongamos que yo tengo un cono. Listo, un cono así. Y la base es circular. Si yo, imagínate que fuera un conito de papel. Si yo lo estripo totalmente hacia el plano XY, ¿qué figura queda en el plano XY? ¿Cómo la verían ustedes? ¿Qué verían ustedes ahí aplastado después? Como cuando el señor Barriga se tiraba encima de don Ramón. Y don Ramón quedaba como un papelito. Entonces, ¿cómo quedaría ese papelito ahí en el plano XY? Yo no sé si fue mi inconsciente o me estoy volviendo loco, pero por allá en el fondo creo que escuché a alguien que dijo esa respuesta bien pasito. Por una circunferencia. Círculo, más bien. ¿Te acuerdas qué diferencia hay? La circunferencia es... Las líneas de afuera y... Eso. En este caso queda el círculo, ¿cierto? O sea, toda la regioncita de adentro también. Pero en XY no queda como media. No, porque es el cono completo. Ah, ok. ¿Sí? El cono completico. Listo. Quedaría esta figura. Es decir, quedaría el circulito este. ¿Listo? Y si tuviera que hacer la integral después, pues la haría en polares, porque es un círculo. Tendría sencillamente que ver qué tamaño queda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, otro detalle que me toca decirles es, a pesar de que en este curso y en este libro no se hace mucho énfasis en las integrales donde el diferencial es escalar, yo tengo que hacer la diferencia. Me gustaría, ¿se acuerdan que las integrales de línea pueden ser o así, perdón, vamos a escribir esto, o así f de r o f mayúscula punto de r vector? El 90% de las que hemos hecho son así. Yo creo que hice solo una así. Entonces les dije, estas son las escalares, estas son las vectoriales. Bueno, en el R es fácil ver que R sea un vector, pero en la superficie, ¿cómo hago para representar ese como un vector? Entonces, acá también va a ser así. F por ds, escalar. Y también van a ver F's punto de S. De nuevo, nos vamos a concentrar sobre todo en estas. ¿Listo? Entonces, el ds, este ds, tenemos que asociarle una dirección. Y de los cursos de física, tal vez recuerden que las áreas siempre pueden verse asociadas con un vector que apunte hacia afuera, perpendicular a la superficie. Un ejemplo, este conito, si le quieres asociar un vector al área del cono, sería así. ¿Listo? Este sería el ds. ¿Listo? El ds vector. Profe, y si es una esfera, los vectores serían hacia afuera. ¿Listo? Hacia afuera y perpendiculares. Profe, ¿y cómo hallo yo un vector perpendicular a una superficie? Yo les devolvería esa pregunta. ¿Quién recuerda eso? ¿Cómo se calcula un vector que sea perpendicular o normal a la superficie?
con el gradiente, profe. Está volando hoy, Miguel Ángel, excelente. Así es, excelente. Eso, con el gradiente. Nosotros ya cuando hicimos por allá rectas normales, planos tangentes, encontramos que la operación vectorial para hacer vectores que sean normales a la superficie es el gradiente. Entonces, esta integral es exactamente igual. Vamos a escribirla aquí, la voy a escribir en grande. La integral de f.ds, bueno, y demás está decir que esta integral siempre va a ser doble, pero usted no tiene que preocuparse por eso, ¿listo? Siempre puede escribirla así, o si la escribe doble, también está perfecto, ¿listo? Esta integral la puede escribir entonces como f punto, como este vector siempre es normal, entonces uno puede escribir así, n por ds, y ds escalar, ¿listo? Y este vector es un vector normal y unitario, obviamente. Normal y unitario. Profe, ¿cómo calculo un vector unitario? Tal vez también te acuerdes que los vectores unitarios se calculan dividiendo el vector por la norma o por el tamaño del vector, ¿cierto? Eso lo vamos a ver hoy. Así que no se me estresen con muchas cosas que estamos recordando. Lo único que les he dicho es, el vector normal se calcula con el gradiente. ¿Listo? Y este ds necesitamos sencillamente tener siempre presente esta fórmula de aquí para convertir el ds en dA, y cuando esté en dA sencillamente ya puedo representar esa integral en polares o en cartesianas. ¡Listo! Bueno, manos a la obra, pato para el agua, como decían por ahí. Vamos a buscar nuestra primera integral de superficie y le vamos a lanzar. Voy a estar en la página 843. ¿Listo? 843. Muy bien. Bueno, y yo no les he dicho que variable física se calcula con estas integrales de superficie. Así como estas calculan trabajo, que es lo mismo que energía, estas calculan flujo. ¿Listo? Juan Felipe, que me preguntaba en estos días por las integrales cerradas que se veían en física, estas integrales de superficie también se calculan cuando tú calculas flujo eléctrico y flujo magnético. Son exactamente así. Así, o así, o así. Son exactamente así. ¿Y qué es flujo? Pese a que los físicos lloren y pataleen, se puede decir que es el número de líneas de campo. Líneas de campo. Digo los físicos, pero son algunos físicos que patalean. Líneas de campo, sea el campo que sea. Si F es un campo eléctrico, línea de campo eléctrico. Si es campo magnético, campo magnético. Líneas de campo por unidad de área. Entonces, como les dije, por allá en las integrales de línea, el enunciado podía decir, calcule la integral de línea del campo F igual a tal sobre la trayectoria tal. O podía decir, calcule el trabajo que hace la fuerza esta sobre una partícula que se mueve por esta trayectoria. Así podían decir los enunciados y eran equivalentes. Acá, los enunciados pueden decir, calcule la integral de superficie de este campo a través de esta superficie, o calcule el flujo de este campo a través de esta superficie. Ahora vamos a ver un ejemplo, que eso es lo que pide el primer ejercicio. Listo. A modo de anécdota, les digo porque esto generó muchas peleas con físicos durante mucho tiempo. ¿Por qué? Ellos decían, sí, ¿cómo vas a contar las líneas de campo magnético? Es un campo continuo. Entonces, durante mucho tiempo los físicos se cuidaban de decir cantidad de líneas de campo eléctrico. ¿Sí me van a entender? Es como cuando tú tienes una carga eléctrica, un protón, supongamos. Tú sabes que las líneas de campo son salientes, las que uno dibuja. ¿Sí? Entonces, uno aquí en el dibujo las puede contar, pero si tú tienes un campo o una carga positiva, pues tú no vas a poder contarlas. Entonces se creía que el campo eléctrico era algo continuo, ¿sí? Como las líneas del Sol.
los rayos del sol, que eran continuos. Y después se demostró, cuando llegó la mecánica cuántica, que el campo eléctrico está cuantizado. Es decir, que sí son líneas individuales. Sí son líneas individuales. O sea que aunque se muerdan los dientes, sí podemos decir que es el número de líneas. Ah, que son 1.000.000, que son por 10 a la 34 líneas. No me importa, se pueden contar. Entonces, número de líneas de campo por unidad de área. Les pongo un ejemplo, señor. Ahora que menciona eso es algo así similar a cuando usted, digamos, coge un imán y en un papelito con limadura de hierro y se forman las lineecitas pues de allí del campo magnético, algo así también, con lo que Sí, dijo allí. es exactamente eso. Lo que pasa es que ahí son fáciles de contarlas porque las limaduras de hierro son gigantes. Entonces, no porque ahí vea 5 o 10 líneas, entonces es porque hay 5 líneas de campo magnético, es porque las limaduras eran demasiado grandes. Si buscaras limaduras microscópicas se formarían muchas líneas más, pero son esas líneas de las que estamos hablando. ¿Listo? Muy bien, excelente ejemplo. Entonces, supongamos que este es el Sol. ¿Por qué al mediodía hace más calor que en la mañana o en la tarde? Fácil, porque el flujo de líneas de rayos solares es más grande al mediodía que en la tarde. ¿Cómo así, profe? Si tú pones tu piel, en mi caso mi piel morena, tostada por el sol, la pongo hacia el sol, entonces en un pedacito de área, supongamos que aquí, en un pedacito de área, ¿cuántas líneas están cayendo? Esta, 2, 3, 4, 5 líneas. Obviamente estoy cuantizando de forma exagerada las líneas del sol. En cambio, en la tarde, que la Tierra está ya por acá ocultándose, ese mismo pedazo que tú pones ahí, ese mismo pedazo de piel tostada por el sol, ¿cuántas líneas abarca? Solo 2. En este caso, así en el dibujito este aquí grande que estoy haciendo. Por eso es que te están cayendo menos líneas de sol, menos rayos de sol en la misma área. Así te pongas en la misma posición. Entonces, aquí es un ejemplo claro de que el flujo es más grande al mediodía que en la tarde o en la mañana. Acá pasaría exactamente igual. Listo, pasaría exactamente igual. La última linecita aquí creo que pasaría derecho. Oye, muchachos, yo iba a decirle niños, no sé por qué. Muchachos, ¿ustedes qué dicen? ¿La luz es visible o invisible? Ahora me acordé de eso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinión tienen? Profe, pues a una en física le dicen que depende de la longitud de onda, uno puede ver la luz visible o pues, los otros espectros de la luz que no son visibles. Muy bien. Un rayo de luz azul, de luz verde, en cualquier pedazo de la luz visible, ¿es visible o invisible? El rayo. Lo que les quiero compartir es que la luz es invisible. La luz es invisible por un reflejo. La luz es un reflejo, o sea, es algo que se refleja. En la oscuridad nada es visible. O sea, nada Bueno, se puede ver. la luz no es un reflejo. Te lo voy a decir, lo que tú quisiste decir que hubiera sido, de hecho, yo te entiendo, y es que lo que vemos es el reflejo de la luz. ¿Listo? Profe, Sí. y ahí no sería que la luz es como también si fuera un vector hacia nosotros, ya que muchas veces se mide a través de la velocidad de ella misma. Como es tan muy rápida, mira que son como 8 o 12 minutos que tarda en llegar del sol a la Tierra, ¿no es? Sí, ajá. Pero no Entonces, entendí tu idea. o sea, la luz no es como decir que se sienta, pero lo que dicen los compañeros es algo que ya está en la misma superficie, no tangible, pero sí notorio. La verdad no te entiendo lo que quieres decir. Pero bueno, de pronto me estoy desviando. Es culpa mía porque yo soy el que estoy metiendo aquí el tema. Pero les quiero compartir esto. Como lo dijeron ustedes, la luz solo se ve cuando se refleja un objeto. De hecho, usted conoce los láseres, esos, los apuntadores. Cuando usted apunta, usted solamente ve el puntico que está en la pared. Para usted ver el rayo,
Usted Pero tendría tiene que ser que... con uno verde, ¿no? Pues eso he escuchado, que si usted ¿no? si uno tiene uno verde, o bueno, yo he visto rayos los verdes y sí se ve como toda Porque, la, porque de pronto hay polvo en el ambiente o hay un poquito de humo y se reflejan las partículas de polvo de humo. O es tan, pero tan potente, y sin importar el color, puede suceder eso. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que hay un restaurante, bar, no sé qué será, y es muy bueno, yo he ido, queda en Las Palmas, en palmas. el kilómetro 5, que tiene un reflector tan potente, pero tan potente, que desde casi toda la ciudad se ve ese rayo, ¿cierto? Pero es porque es tan grande la potencia que las partículas de polvo que tiene y de polución que hay aquí en Medellín hace que ese rayo se vea. Eso solamente lo hay en las grandes ciudades. Si usted ya se llevara eso para un pueblito, para no decir nada porque qué sé yo, alguien se vaya a ofender, un pueblito así pequeñito, que no haya polución, y eso sería ventajoso, ese rayo se vería con más dificultad. Les pongo un ejemplo. Aquí está el Sol, ¿listo? Por acá está la Tierra, ¿listo? Ustedes saben que la Tierra tiene medio planeta oscuro y medio planeta claro. Pero usted sabe que los rayos del Sol pasan hacia todos los lados, hacia el otro lado de la Tierra. O sea que si usted está parado aquí, voy a dibujar un gigante parado aquí, y mira para el cielo, ¿usted por qué no ve los rayos? Si los rayos están pasando derechito a 300.000 kilómetros por segundo, Col, que mencionabas la velocidad de la luz, pasan por ahí a toda mierda, ¡frum! Y usted los ve de pronto cuando se reflejan en la luna, en un satélite, no sé si ha visto los Starlink. Los Starlink son, uff, qué imagen tan bonita. Lástima que el cielo va a quedar muy contaminado ahora que esté completo. Los Starlink son esta constelación de satélites que está enviando SpaceX, Elon Musk, para darle internet al mundo en cualquier parte del planeta. Usted podría tener internet de alta velocidad. Entonces, si usted los ve en el cielo y ve como, por ejemplo, yo una vez que los vi, no estaba aquí en Medellín es muy difícil ver cualquier cosa en el cielo porque hay mucha luz, pero estaba en un pueblito de La Guajira y vi 50 satélites, uno detrás de otro. Hasta nos asustamos, yo no sabía qué eran, alguna gente especulaba diciendo que eran aviones de la Fuerza Aérea y como estábamos en La Guajira decían que eran que venían de Venezuela, un poco cosas. Entonces, y después consulté y eran los Starlink, se llaman así. Así se van a ver el cielo en cualquier momento de la noche, en cualquier parte del planeta, usted va a tener la posibilidad de ver satélites, pero esos satélites le van a poder dar internet a usted. Entonces, para concluir con este tema de los rayos del sol, usted esto no lo ve, usted mira el cielo y el cielo se ve totalmente negro, ¿cierto? ¿Y por qué no ve los rayos del sol que están pasando totalmente derechitos cuando usted mira para allá, cuando mira para acá, cuando mira para acá? Porque la luz es invisible. ¿Listo? Sin importar de qué color sea. De hecho, la luz del sol tiene ahí todos los colores metiditos. Listo. ¿Comentarios, preguntas, inquietudes? Profe, qué pena, una pregunta respecto sobre eso. Hágale, me Eh, encanta. la luz no está compuesta de partículas o son los fotones. Sí, ¿por qué? Así es, eso es cierto. Entonces, esas partículas son que invisibles o cómo funcionaría ahí la teoría del Ah, color, pues lo de muy bien. Bueno, ojo. Esas partículas, ojo, esas partículas tienen masa, pero solo en reposo. Los fotones, cuando se mueven, no tienen masa. De hecho, no sé si has escuchado de que ninguna partícula que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz. Los fotones incluidos, lo que pasa es que los fotones no tienen masa. Se les puede asociar una masa en reposo, pero bueno, yo no me acuerdo qué es un fotón en reposo. Yo no tengo aquí en la mente cómo imaginarme un fotón en reposo, no me lo puedo imaginar. Los fotones sí son partículas que se van moviendo a la velocidad de la luz, pero no tienen masa. Como no tienen masa, no tienen volumen. ¿Listo? Entonces son un paquetico de energía. Paquetico de energía que en los átomos, supongamos que aquí tenemos un núcleo
los electrones están en niveles de energía. ¿Listo? No son órbitas, ojo, esto es falso que sean órbitas. No sabemos cómo se mueven los electrones, pero sí sabemos que no se mueven en órbitas circulares. Entonces, supongamos que esto tiene energía 0 y esto tiene energía 1. ¿Listo? O estados basales se llaman así. Este estado se llama basal y este estado es el de excitado 1. Si hay un electrón que se mueve de aquí y hace un salto que se llama salto cuántico hacia el estado de menos energía, esa energía no se pierde. Esa energía se emite como un fotón, que es un paquetico de energía. ¿Listo? Entonces, las fuentes de luz son eso. Gases que excitan electrones y cuando el electrón queda a un nivel más bajo, ¡prum!, emite el fotoncito. Y como son billones y billones y billones, son billones y billones y billones de fotoncitos y eso es lo que genera esa emisión de luz. Listo, entonces no te molestes porque, o sea, no te preocupes, puedes dormir tranquilo, son partículas, se les llama partículas porque están cuantizadas, están separadas, son paqueticos, pero son sin masa. Listo, sin masa y sin volumen. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok. Profe, estoy viendo ahí su dibujito, el peladito pues ahí encima de la tierra. Ajá. Uno le queda como un vacío, no sé con qué palabra explicar eso. Digamos, el tema del vacío, valga la redundancia. O sea, ¿qué es el vacío? Pues hablando en el espacio, en esa, pues como en esa área, no sé cómo decirle. No entiendo a qué te refieres con, o sea, el O vacío, sea, yo, cualquier a uno región que le no tenga masa. dicen, exacto, es que a uno le dicen que el vacío, pero en realidad en ese entorno, en el espacio, ¿qué es el vacío? ¿Cómo se define el vacío? Tú sabes que la Tierra se va moviendo, ¿verdad? Entonces, alrededor del Sol. ¿Listo? Entonces, en esta posición, aquí en esta región, no hay nada. Cuando la Tierra llega, ella ocupa ese espacio. Entonces, o sea, tal vez no estoy entendiendo bien tu pregunta, porque el vacío es cualquier región que no tiene electrones, protones ni neutrones. Así lo entendemos, como cualquier región que no tenga, o no sé si de pronto te refieres a que de pronto por qué no se cae el muñequito para acá. No, profe, no es eso. No es eso de Ok, que se caiga el muñequito, sino es ya. como el concepto, la definición de qué es el vacío. Y ahora que usted toca ese tema, que es un espacio donde no hay partículas atómicas, pues que electrones, Ujú, protones, sí. no se supone que, digamos, aquí está el Sol y nos afecta con la radiación de él. No se supone que en esa radiación hay partículas atómicas, pues, de lo que emite el Sol. No, no. La energía que emite el Sol no está en forma de masa. De hecho, esa radiación solar son campos electromagnéticos, no más. ¿Y qué es un campo? Estos campos que hemos venido incluso aquí trabajando de forma muy folclórica, yo simplemente les he dicho que es un campo. Y campo se define como perturbación del espacio. Listo, perturbación del espacio. Que si es gravitacional, lo que se perturba es la malla espacio-temporal. Que si es un campo eléctrico, lo que se perturba es las propiedades de atracción o repulsión de cargas que tú pongas en esa región. Ejemplo, cuando tú pones este protoncito, este que está ahí, a la derecha de la pantalla, este protoncito ahí en esa región, entonces, ¿qué es lo que haces? Generas un campo alrededor del protón. ¿Y qué es un campo? Pues lo que hace es perturbar el espacio. ¿Y qué es perturbar el espacio? Cambiar las propiedades de ese espacio. Si tú pones un protón aquí, entonces él ya no se va a quedar quieto. Él va a sentir una fuerza repulsiva. Si tú pones una carga negativa, un electrón, por ejemplo, él va a sentir una fuerza atractiva. ¿Listo? Los campos no son más que eso. Perturbaciones que se dan a la velocidad de la luz, sí, pero que no emiten partículas, ¿sí? Partículas de ninguna clase. Ah, que hay otras radiaciones, como por ejemplo en Chernobyl, después de la explosión atómica, se genera una radiación, ¿sí? Pero son partículas de radiactividad que provienen de los núcleos de los átomos de esas partículas que fueron explotadas ahí. Esas sí son masivas.
pero las que provienen del Sol no. ¿Listo? Y son muy energéticas y no son masivas. Profe, ¿cómo así que hacen tanto daño en la Tierra? Tú sabes que hay tormentas solares que hacen daño aquí en la Tierra. En Nueva York una vez se fue la luz a raíz de, bueno, Nueva York en buena parte del mundo, pero en Nueva York fue muy dramático porque en Nueva York nunca se va la luz. Entonces, a raíz de una tormenta solar se dañaron muchas cosas aquí en la Tierra. Es que eso no debería asombrarnos a nosotros. Cuando tú tienes una antena de transmisión o cuando tú tienes, yo conozco el caso, un físico que me dio clase de física médica y él conoció el caso de una señora que sufría de dolores de cabeza y debilidad, en fin. Le hicieron, la señora tiene mucho dinero, tiene mucho poder adquisitivo. Y le hicieron de cuántos exámenes, todo el que usted quiera, todo el que usted quiera, de especialistas de toda clase. No le encontraron nada. Entonces una vez un señor, colega de mi profesor, viejito muy sabio, la atendió. Era como un médico homeópata. Esa gente, mucha gente no cree en ellos. Pero los viejitos saben qué se le va a hacer. Yo respeto mucho la verdad y también alguna vez me he hecho acupuntura y me he hecho cosas que ellos hacen. El viejito, con todo respeto, digo viejito, la primera pregunta que le hizo después de escucharle toda su historia triste que no podían curarla fue, ¿usted vive en un segundo piso, señora? Ella dijo, sí. Y afuera de su ventana, dígame que no hay un transformador de las empresas de energía. Sí, señor, hay un transformador. Entonces, ¿cuántos años ha vivido usted ahí, señora? No, toda mi vida, como 28 años. Entonces, ¿qué sucede? Esa radiación que genera el transformador y ella, justo afuera de la ventana de su dormitorio de toda su vida con su esposo, y el esposo no le dio nada, y a ella sí. Entonces, a la señora le causó problemas físicos. Entonces, ustedes saben, del transformador no sale nada físico, no salen partículas. Pero las corrientes son tan grandes, la corriente y los voltajes son tan grandes, que generan campos electromagnéticos muy potentes y son dañinos. Entonces, no porque no sea masivo, entonces no tiene por qué ser leve, no, puede ser dañino y ser así electromagnético. Electromagnético quiere decir que no hay masas, no hay partículas, partículas masivas ahí transmitiéndose. Preguntas, comentarios. ¿Quién de ustedes vive ahí al lado de un transformador? No se vaya ahora, bueno, yo siempre que me he mudado a una casa, si me voy a mudar a una casa, miro allá afuera en la calle que no hay un transformador, hombre, no está de más. Disculpe, ahora que menciona eso, yo Sí, me imagino Juan. que se iba a preguntar lo mismo del compañero que habló, el tema de las antenas 5G que está muy de moda. Ahí cómo sería, Yo iba a tocar otra cosa. Bueno, ahorita tocamos la otra cosa. Las antenas 5G está demostrado que eso tiene como una fracción extremadamente pequeña. Póngale la centésima parte de la radiación que pudiera ser dañina para las personas. O sea, tú te pones un celular aquí. Ustedes me están viendo en la cámara. Si tú hablas con el celular aquí, te haces mucho más daño. Así sea en 1G. En 1G. ¿Por qué? Porque la potencia es mucho más grande, porque la potencia que recibe tu cerebro. Y tú sabes que en nuestro cerebro es eléctrico. No es como, por ejemplo, hay personas que dicen, no se meta el celular en los bolsillos, porque ahí están los genitales y los genitales se le pueden dañar. No, eso es falso. Los genitales no funcionan con electricidad. Entonces eso no se va a dañar sino con el tiempo. Un momentico. Que se los metan aquí en el bolsillo. ¿Aquí en el bolsillo se harán daño? Claro que sí, porque el corazón funciona con electricidad. El cerebro funciona con electricidad. Usted sabe que hay un paro cardíaco y cómo hacen los rescatistas estos, los de RCP. Enseguida, ¡pum! ¿Cómo se llama ese coso? el desfibrilador. Eso, con el desfibrilador, ¡prum! Le ponen electricidad. En cambio, cuando una persona sufre de impotencia sexual, usted puede ponerle la electricidad que quiera eso allá abajo, eso no se va a parar nunca.
porque eso no es eléctrico. ¿Listo? En cambio acá arriba sí. Entonces, las antenas 5G, muchachos, pueden estar seguros. Lo que no, obviamente, eso está reglamentado. Ni 5G ni 4G. Uno no debería tener una antena 5G o 4G aquí arriba de la casa. Eso debe tener un radio de acción en el que no hay residencia. Y eso aquí en Colombia no lo cumplen. Usted va aquí al centro, por ejemplo, usted sale de la estación San Antonio hacia Cisneros y ahí En los edificios. en los edificios hay unas antenas de celulares y ahí hay gente viviendo. Yo ahí no viviría. Ahí no viviría porque por reglamentación está muy cerquita. Está muy cerquita. Que si me ponen una en la esquina de la casa, pues eso no me va a hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Y si te la ponen arriba, esas personas que viven allá abajo, no sé, que me voy a mudar para ahí, me voy a enfermar. No, eso con el pasar, como esta persona, 28 años, y ahí fue que salieron los problemas. Entonces usted que conoce de antenas y de radiación, pues cuídese y tome buenas decisiones cuando compre una casa, cuando arriende una casa, en fin. Así como cuando uno sabe que el color azul es el que más resiste la radiación, la pintura azul. Yo, por ejemplo, las 2 primeras motos que tuve fueron azules. Yo decía, para algo tiene que servir que yo estudie física. Y el color azul se despinta más lentamente que el rojo, por ejemplo. Ya después dije, voy a comprar del que sea y si se despinta la mando a pintar y ya. Siempre toda la vida con azul tampoco es aburrido. Alguien más iba a hacer otra pregunta, ¿cuál era cuando Juan Felipe preguntó lo de la 5G? Profe, yo iba a hacer era un aporte, Daniel. que se viera eso como desde la perspectiva, de pronto, no sé, de una persona que arregla un computador, que cuando se va a desarmar un equipo, lo recomendable es primero descargar o, digamos, meterse dentro del ámbito de carga del computador para evitar darle choques eléctricos que sean externos a él. Es lo mismo que si uno le ingresa un campo electromagnético o electricidad ajena digamos, el estado del cuerpo, eso le puede generar también inconvenientes. Eso es cierto, solamente que tú sabes que nadie, no te puedes meter donde quieras y líneas de campo te están atravesando todo el tiempo. Métete en un búnker y coge un radiecito y sintoniza la AM y allá llega la antena. De pronto la FM no llega, si el búnker es muy cerrado, pero la AM llega. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si las antenas, si estas líneas atraviesan paredes y atraviesan edificios, imagínese, usted está aquí adentro de su casa y usted no le parece extraño que el celular suene, que usted es lleno de paredes. Entonces, es porque esto atraviesa. Lo que pasa es que buscamos, así como tú dices, Daniel, buscamos la menor exposición posible, pero inmunes nunca podríamos alejarnos porque ya el mundo está lleno de radiación. Y ahora que Starlink va a ofrecer internet de alta velocidad y va a ser en todas las partes del mundo. Pues chévere que usted se compraba por allá una casita metida en la montaña y allá no llegaba sino la emisora. Entonces, eso era ventajoso. Y yo creo que para allá vamos. La gente antes soñaba con venirse del campo a las ciudades. Ahora muchos soñamos con algún día tener un pedacito de tierra en el campo. Así sea para construir una casita ahí, tener una suculenta y sembrar cebolla, sembrar cualquier bobada ahí. Una Entonces, tranquilidad absoluta, profe. no Vivir en el... solo eso, no solo eso, sino la salud que te genera el no estar expuesto a la polución de la ciudad y polución no solamente en el sucio del aire, sino también en la radiación de la que estamos hablando. Lo que usted dijo ahorita de los satélites, la semana pasada nos fuimos para Cocorná. Eso allá es oscurito, no hay tanta contaminación de iluminación y se logra ver la noche un espectáculo. Sí, qué genial. Debe Eso es ser muy bacano. bonito. Eso toca a uno mejor abrirse lo más lejos del desarrollo de la civilización, como dicen, para uno vivir como un poco más. Para mí mi vida ideal es vivir en Santa Elena y venir a trabajar todos los días a Medellín. Esa sería mi vida ideal. Cuando la cumpla, les cuento. Otra pregunta, otro comentario. Lo que le iba a comentar de la red 5G. El verdadero Ujú. problema de la red 5G va a ser es que se van a instalar muchas antenas y dispositivos electrónicos. Y todavía no hay una comprobación total sobre la afección de las antenas y de estos dispositivos, pero sí hay indicios de que son radiactivos.
Entonces, entre más antenas y más dispositivos se conecten pues para esta nueva red, va a ser más propenso los efectos de la radiación en los humanos. Y entonces Sí. por eso hay una gran controversia ahora con respecto a esa nueva red, porque sí va a ser un avance muy grande y o sea, va a haber en comunicación, va a crecer demasiado el mundo, pero con respecto a lo que es la salud, puede que vaya a haber una afección también. Entonces, Sí, yo entiendo, ¿qué entiendo. prima ahí? Eso, a ver, ustedes saben que cuando se generan discusiones, uno pues es respetuoso en cuanto a eso. Yo, como todo el mundo, yo tengo mis opiniones. A mí me gustan unos que otros políticos, a mí me gustan otras concepciones religiosas. Y, por ejemplo, hay gente que es terraplanista, yo respeto eso, yo no soy terraplanista. Hay gente que es antivacunas porque dicen que nos inyectan cosas para dominarnos, en fin. Con respecto al 5G, tú sabes, Santi, y los demás que se han generado un montón de teorías de toda clase que nos quieren dominar, en fin, que eso es de los Illuminati. Y bueno, independientemente de lo que uno crea, les voy a contar mi percepción por lo que yo de pronto conozco en lo poquito que he aprendido de electrónica. Yo no ejerzo la electrónica, pero yo estoy ingeniero electrónica. Y ustedes tal vez sepan esta variable. Hay una variable en las ondas que se llama capacidad de penetración o capacidad de profundidad. Es la capacidad que tiene una onda de penetrar en un medio que no es el vacío. Esa capacidad de profundidad, que por ejemplo en los colores es más alta en el rojo que en el azul, por eso es que los foquitos en las antenas son rojos, por eso es que el color más importante de los semáforos es rojo, por eso es que los stop de los carros a nivel mundial son rojos, porque el rojo penetra más en un ambiente nublado. ¿Y por qué penetra más el rojo en un ambiente nublado? Porque tiene más longitud de onda. ¿Qué les quiero decir con esto? Que mientras más longitud de onda tiene una onda, más capacidad de profundidad tiene. Los que son viejitos, los que no son unos bebés, no sé quién es aquí muy jovencito, pero por ejemplo, yo tengo 38 años. Cuando yo tenía 20 años, salió la telefonía boom de ese momento, que era Hola, la que hoy es Tigo. Tigo salió trabajando en los 1800, 1900 megahertz de frecuencia. Y en esa época habían solamente 3 operadores, que eran Comcel y el otro era Bell South, que se convirtió en Movistar después. Bell South era el de mejor señal. Los camioneros usaban Bell South porque en casi cualquier parte de Colombia tenían señal, pero las llamadas eran muy costosas. Tigo, ¿qué hizo? Tigo se enfocó en la gente joven, gente que vive en las ciudades, y cómo utilizaba. Ustedes saben que la energía está asociada, la información está asociada con la energía. En una onda de mayor frecuencia yo puedo empaquetar más datos. Entonces, Tigo, o lo que era Hola, utilizaba una tecnología móvil que se llamaba tecnología PCS. Esa tecnología permitía en un mismo canal meter varias llamadas. Y esa tecnología era solamente posible porque la frecuencia de operación era tan alta. Era más del doble de la frecuencia de Movistar o Bell South, que era cerca de los 800 o 900 MHz. Tigo se usaba 1900. ¿Qué pasaba? Como en un mismo canal podías meter varias señales, varias llamadas, te podías dar el lujo de poner el minuto muy barato. Mientras el minuto de Comcel y de Bell South costaba 300, 400, 500, Tigo entró con el minuto a 30 pesos. Los que son viejitos se acordarán de eso. Entonces, ese era el plus que generaba Tigo. Pero ¿qué desventaja tenía Tigo? Que como la frecuencia es tan alta, así como en la luz visible, el color azul, la capacidad de penetración de esas señales son bajitas. Entonces te tocaban dos: o llenar a todo Colombia de antenas, o sacrificar los sectores rurales. Tú salías de la ciudad y ya no tenías señal de Tigo, de Hola en esa época. Pero apréndanse eso. Es porque la frecuencia era tan alta que entonces el alcance, llamémoslo alcance, eso que yo llamo capacidad de penetración o profundidad, es el alcance que tiene la onda. Entonces, lo que dice Santi es muy cierto. La tecnología 5G, obviamente ya se imaginarán que requiere frecuencias más altas de operación.
como requiere frecuencias más altas de operación, la separación entre las antenas tiene que ser más pequeña. Entonces, las antenas están más junticas y tenemos más antenas por todas partes. ¿Qué ventaja tenemos para nosotros? Que si tenemos una antena en la esquina de la casa, esa antena me puede hacer menos daño que la antena de 4G. ¿Por qué? Porque la capacidad de penetración es más bajita. ¿Listo? Entonces van a haber más antenas, pero eso van a compensar unas cosas con otras. Y yo, por ejemplo, no sé, yo a esas antenas no le temo en el sentido de que sé que es una ondita más y la potencia es muy pequeña comparada con las potencias que me pueden hacer daño. Miren, yo hubo una época en mi vida en la que yo no me cuidaba y la forma más grande que he encontrado de cuidarme es con mi alimentación. Yo era obeso, yo les he contado que yo no era sedentario, en fin. Con ese montón de radicales libres que yo me metía comiendo fritos, tomando gaseosa, uno de los peores alimentos que la Organización Mundial de la Salud permite a nivel mundial y todos los gobiernos lo permiten, me hago 10 veces más daño que exponiéndome una antena de esas. Con comerme cualquier chuchería por ahí de la calle, me hago mucho más daño. Entonces, de nada serviría ser yo antivacunas, antiantenas y comiendo fritos y comiendo cosas de paquetes y alimentos procesados. Yo trato de ser equilibrado, yo me cuido de mi alimentación y no es que no me cuide de la radiación, pero soy consciente que la potencia de esas antenas es mucho más pequeña para hacerme daño que lo que otros malos hábitos pueden hacerme daño. Otro comentario, otra inquietud. No me importa que nos gastemos aquí la clase hablando de estas cosas, se van a recordar. Usted dentro de un año, espero que no se ofenda, pero dentro de un año usted no va a saber resolver integrales de línea, muy probablemente, si no las sigue aplicando. Profe, sino que yo le dije esto fue porque yo ahorita en una materia estoy viendo, me tocó hacer un producto de investigación y lo estaba viendo sobre la red 5G. Ajá. Entonces, había la tendencia, o sea, en las investigaciones, para ver si hacía mal o no, salía la tendencia de que habían pruebas en las que había afecciones contra, por ejemplo, estaban haciendo las pruebas contra los animales. Entonces decían, no, vamos a poner una frecuencia altísima para que lo afecte. Y había momentos en el que lo afectaba, pero después colocaban una más alta y no lo afectaba. Colocaban otra, no lo afectaba. Hacían otra más grande, lo afectaba. A veces no, a veces sí, a veces no. Y por eso no han podido comprobar nada. Porque es muy raro o sea, se supone que a más frecuencia, de pronto puede que el daño sea más grande y no es así. O sea, por eso no han podido comprobar nada y todavía no pueden comprobar nada sobre la realidad si es que hay un verdadero riesgo, ¿no? de las nuevas antenas. Y probablemente, por ejemplo, con lo que usted me dijo ahora, yo nunca no lo leí, no lo había tenido claro. De pronto puede que en parte sea por también en los avances que usted dice sobre estas nuevas antenas, de pronto puede empezar por eso. Sí, gracias. Sí. Yo quiero hacer un aporte con lo del compañero. Lo que pasa es que, pues, aunque uno no lo crea, yo también trabajo con cosas relacionadas a la investigación y dependiendo de qué parte del mundo venga la investigación, pueden estar también sesgadas, aunque la gente crea, pues, aunque en la academia se trate de esforzar y se trate de impulsar que eso no pasa, pero realmente, dependiendo de qué parte del mundo venga la investigación, sí suelen estar sesgadas a favor de ciertas cosas. Y no solo mundo, y no solo parte del mundo, sino quien paga la investigación, la puedes pagar en otras partes. De hecho, por ejemplo, en el tema de nutrición, a mí me encanta leer sobre nutrición, me fascina. A mí la nutrición me ha cambiado la vida, porque cambié la forma de alimentarme. Y me encanta leer del tema. En nutrición hay una regla. Cuando tú lees un artículo de investigación, siempre tiene que estar el sponsor allá arriba, o sea, quién pagó la investigación. Porque, por ejemplo, Kellogg's, Coca-Cola y otras empresas que tienen productos llenos de azúcar, en 1950 generaron investigaciones que mostraban lo malas que eran las grasas y la gente satanizó las grasas, todas. La gente hoy no sabe que comer aguacate, almendras, nueces, mantequilla incluso, no margarina, mantequilla, la mantequilla de vaca, aceite de oliva y muchas otras grasas genera un bienestar impresionante para la salud. La gente cree que todas las grasas son iguales. Entonces, las grasas de los fritos, incluso la del chicharrón,
Esa grasa es mucho mejor que la grasa de una manteca de aceite de canola, esos aceites de girasol que por publicidad que la gente cree que son buenos. Entonces, esas empresas del azúcar, usted por ejemplo, a ver si encuentro uno aquí, busca un paquete de lo que quiera, de papita, de galleta, de lo que sea, y mire la tabla nutricional. Usted podrá ver ahí que las grasas dice qué porcentaje del valor diario cumplen. Dice grasa, tantos gramos y cumple tanto de porcentaje del valor diario. Proteínas, tanto y tanto de porcentaje del valor diario. Fibra, no sé cuánto. Y mire el azúcar. Esa gente logró que en todas las tablas nutricionales del mundo, de todos los alimentos del planeta entero completico, que los veo como satánicos a veces, lograron que no aparezca qué porcentaje del valor diario corresponde el azúcar que tienen los alimentos que nos comemos. Un ejemplo, una Coca-Cola 650 tiene cerca de 52 gramos de azúcar. La cantidad de azúcar, no me acuerdo, son 52 o 59, algo así, o 62, no sé. La cantidad de gramos de azúcar que uno debe comerse en un día es 24 gramos. Si allí en la tabla de la Coca-Cola dijeron, imagínense, son 24 gramos y la Coca-Cola tiene 61, 62, no sé. Lo que yo sí me sé es que el porcentaje del valor diario que cubre una Coca-Cola de azúcar es el 235%. O sea, si tú te tomas una Coca-Cola, te estarías tomando el 235% del azúcar de ese día, o sea, te estarías tomando el azúcar de 2 días y un poquito más. Yo digo, la gente no va a dejar de tomar Coca-Cola, pero cuando la gente ve eso, se asombra. Ellos lograron que se quitara ese porcentaje de ahí. Mírenlo en cualquier etiqueta, en cualquiera. El poder que tienen las empresas que pagan investigaciones es muy grande. Entonces lo que tú dices, Daniel, es excelente y estoy totalmente de acuerdo. Uno tiene que tener mucho cuidado de dónde proviene la investigación que uno esté leyendo, porque puede terminar uno defendiendo cosas que son no más que intereses particulares de algunas empresas. ¿Otro comentario, pregunta, inquietud? Pero usted sabía que pues cuando dice los ingredientes de cualquier cosa, lo que primero es, pues la primera palabra que dice es lo que más trae. Me imagino. Sí, Pongo pues un ejemplo. siempre de cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que un paquete de Cheetos, no sé, lo que sea, uno le mira los ingredientes y lo primero que diga, eso es lo que más trae. O sea, viene como por orden de cantidad. Ah, no sabía, qué chévere. A ver, lo revisaré la próxima que revise la tablita nutricional de un alimento. Muy bien. ¿Otro comentario, pregunta? Muy bien, entonces son las 9:10. Vamos a tratar de resolver 2 ejercicios antes de irnos. ¿Listo? Ha sido muy provechoso la conversa de hoy. Vamos entonces a resolver este ejercicio que dice que considere este campo F. ¿Listo? Representa el flujo de un líquido. Determine el flujo F a través de la superficie dada por la parte del plano en el primer octante orientado hacia arriba. Entonces, aquí está la superficie, eso es un plano, ¿cierto? Está aquí el planito ese que se ve ahí. Y me están pidiendo cuántas líneas de este flujo pasan por unidad de área. Eso es flujo. Listo, entonces voy sencillamente a transcribir las funciones, a escribir que el campo F es ZJ más ZK, ZJ más ZK, y el plano a través del cual se va a calcular el flujo es 6 menos 3x menos 2y. Muy bien, voy a dibujar ese planito acá. X, Y y Z. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a repasar. Me piden flujo. Integral de, allá en física se hace así. E.ds, ¿sí? Era la ley de Gauss, en fin, hacían varias cositas. Bueno,
Aquí va a ser sencillamente que el flujo no va a ser un campo eléctrico, sino un campo F, que el ejercicio dice que es un flujo de un líquido. Listo. F.ds, yo les decía que el ds se puede escribir o así o nds. Nosotros siempre lo vamos a escribir como nds, porque necesitamos escribir este vector aparte, porque necesitamos calcularlo. Entonces aquí hay que calcular dos cosas: el vector normal y el ds, que ustedes ya saben por allá atrás está, que es una raíz. Entonces, n, ¿qué es n? El vector normal, y es unitario. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a sacar el gradiente a la superficie, ¿sí? El gradiente a la superficie, y le voy a dividir por su magnitud. Entonces, y este ds va a ser una raíz de 1 más, no sé qué, ya está. Entonces, empecemos. Gradiente de esta función. Bueno, entonces saben que el gradiente es derivada respecto a x y más derivada respecto a y, j. Listo. Derivada respecto a x, esto da menos 3, da menos 3y. Derivada respecto a y, menos 2, j. Ese es el gradiente. Ese vector con toda seguridad apunta para afuera. Este es el vector normal. ¿Listo? Pero yo no sé si eso es unitario. Entonces tengo que dividirlo por su magnitud para convertirlo en unitario. ¿Listo? Ustedes saben que la magnitud de un vector es raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Un pitagorasio entre las componentes. Eso da 9 más 4, 13. ¿Listo? 13. Raíz de 3. Ahí se fue. Listo. Muy bien. Bueno, repasemos. Repasemos acá este ds. No sé si no lo han anotado, es hora de anotarlo. ¿Qué es esta F? Yo me equivoqué, muchachos. Perdón. Me equivoqué. ¿En qué? Yo les decía que el gradiente tiene que hacerse de una función igualada a 0. No les exijo mucho. O sea, no les exijo que tengan que acordarse de eso, porque lo dije si acaso 3, 4 veces en todos esos ejercicios que hicimos allá. Pero siempre tiene que ser de una función g de x, y igual a 0. Entonces, voy a borrar otra vez porque no sé si lo hice bien. Entonces quiero hacerlo de nuevo. ¿Listo? Entonces, tengo dos opciones. O pasar esto para acá, o pasar la z para acá. ¿Listo? ¿Cuál es la opción correcta? La opción correcta me la da este vectorcito que tengo aquí. En la gráfica siempre se ve cuál es ese vector normal. ¿Listo? Yo no me sé las componentes de x, y, z, pero yo sí sé que la componente z de ese vector normal es positiva. ¿Sí o sí? Es positiva. Estoy totalmente seguro que la componente z es positiva. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que dejar la z positiva. Y no sé si ustedes estarán de acuerdo en que si yo proyectara esto así en el plano XY, este vector sería para acá. La x y la y también darían positivo. O sea que el que obtuvimos no es el vector. ¿Se acuerdan que daba menos 3y, menos 2j? ¿No? ¿Cuál era ese vector? Era el que apunta para atrás. Profe, ¿es normal? Sí, es normal, pero a mí me están pidiendo que la calcule hacia afuera de esa superficie. ¿Listo? Entonces, ¿cómo igualo esta superficie a 0? Ya sé que la opción de pasar z para la derecha no me sirve. Me quedarían tanto x como y como z negativos. Entonces paso todo para la derecha. Queda así, 3x más 2y, ¿qué? Más z, así es, menos 6 igual 0. Y ahora sí le tengo que sacar el gradiente. Y había cometido otro error, claramente. ¿Cuál era? Que esto es un vector tridimensional. Y yo hice solamente las derivadas respecto a x y a y. ¿Sí? Ahora sí le tengo que sacar el gradiente a esta función y tiene que ser con respecto a las tres variables. Claramente eso da
3i, 3i, más 2j, más k, ¿cierto? Derivada de z es 1 y queda k. Derivada de 6 es 0. Y tengo que dividir por la magnitud de ese vector, que es 9 más 4 más 1. Eso da 14. Me cuentan si hay preguntas hasta ahora. Ya salí de este, ya chuleé este. Ahora voy a hacer el de ese. ¿Hay preguntas? Ok. Entonces, voy a escribir de nuevo la fórmula de ds por si no la he copiado. Esto es así, fx al cuadrado más fy al cuadrado por dA. ¿Listo? Entonces, fx y fy. ¿Qué es f? F es la superficie que yo voy a estripar. Que yo voy a estripar. ¿Cómo así? Bueno, vamos a dibujarlo otra vez acá, que yo ese dibujo allá arriba ya le hice muchas rayas. Listo. Entonces el planito es este. Listo. Si yo estripo esta figura, bueno, ¿la figura cuál es? Esa sí es despejando z. Z igual 6 menos 3x menos 2y. Ahora sí, voy a calcular el ds. El ds sería raíz de 1 más fx. Fx es menos 3 elevado al cuadrado da 9 más fy menos 2 al cuadrado da 4 por dA. Coronamos, ya estamos listos. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo, simplemente reemplazar. Reemplazar, entonces esto da raíz de 14 por dA. Ya, puedo hallar el flujo. Entonces voy a escribirlo por acá. Entonces, el flujo, estas integrales a veces se vuelven largas cuando las funciones son larguitas y la vector normal también, entonces siempre hay que dejar un espacio larguito horizontal. Pero noten que no es nada del otro mundo. Reemplacemos. F es eso. ZJ, entonces doble integral. Yo decía aquí que puedes escribir doble integral o una integral simple. Pero aquí cuando ya estás reemplazando, sí tienes que poner doble, porque ahora le tenemos que poner límites. ¿Listo? F. F es ZJ más ZK. Punto. Listo. Entonces, esto es un vector. Tengo que hacerle producto punto ¿con quién? Con el vector normal, que es 3i más 2j más k. Dividido raíz de 14. Eso incluso lo puedo sacar, es una constante. Y ds es raíz de 14 por dA. ¿Listo? Y pregunta, ¿quién es el área aquí? ¿Cuál es la región que tengo que describir ahora con esta integral? Fácil. Es la que queda después de que estripas todo este triángulo hacia abajo. ¿Quién lo ve? ¿Qué figura queda cuando estripas este plano contra el plano XY? ¿Qué figura queda? ¿Cómo? Triángulo. Un triángulo. Correcto. Este de aquí abajito, ¿cierto? Queda ese triángulo. ¿Listo? Entonces, bueno, esto se cancela. Voy a hacer el producto punto. Queda entonces, ustedes saben que el producto punto es x con x, y con y, z con z. Este vector no tiene componentes y, entonces esto va a quedar anulado. Entonces el resultado va a ser 2z más z, ¿cierto? Voy a hacerlo del otro lado. Entonces phi es doble integral de 2z más z. Y el diferencial de área, como es un triángulo, yo no lo voy a hacer en polares, lo voy a hacer en cartesianas. Eso queda de y de x. Este planito, este triangulito que queda estripado, yo recomiendo siempre dibujarlo. Entonces lo voy a dibujar por aquí como si fuera un plano XY. ¿Listo? Va a quedar una línea así, ¿verdad? En el plano XY. X y Y. ¿Y qué línea es esa? Fácil. Esta línea de aquí es este plano cuando z vale 0. ¿Sí o sí? Cuando z vale 0, ese plano, ¿qué queda? Voy a escribirlo así. 3x más 2y igual 6. 3x más 2y igual 6.
3x más 2y igual 6. ¿Cómo sé dónde corta? Porque ahora necesito esos puntos para saber los límites. Cuando x vale 0, y vale 3. Y cuando y vale 0, x vale 2. ¿Cierto? Entonces esa regioncita es esta de aquí. Ayúdenme con los límites. ¿De dónde a dónde va x y de dónde a dónde va y? ¿Alguien lo ve? ¿De dónde a dónde va x y de dónde a dónde va X y? de 0 a 2 Correcto. ¿Y y? y de 0 a 3. ¿Y y de 0 a 3? No, ahí sí. No. Ok. Sería de la función a 3. No. Si no, es para todos. Muy bien ahí. No sé si fuiste tú, Santi, el que participó. No estoy viendo quién. O el que participó. Excelente. Cero a la Excelente. función. El 0 la función. Cuando uno pone así, el rectangulito va vertical, ¿cierto? Entonces, x va de 0 a 2. Esto está perfecto. Pero y no va de 0 a 3. 0 a 3 si fuera un rectángulo, pero no es un rectángulo. Va de 0 la función. ¿Y de dónde saco la función? Tengo que despejar y. ¿Cierto? Y sería 3 menos 3 medios de x. 3 menos 3 medios de x. ¿Listo? Entonces esto va desde 0 hasta 3 menos 3 medios de x. Ese amarillo casi no se ve. Voy a cambiarme a azul. ¿Me repite dónde salió el 3 medios de x, por favor? Claro, despejamos y de aquí. Ah, listo. El 3x pasa a restar y el 2 a dividir. Muy bien. Entonces ya esta integral no debe reportar mayor problema. ¿Qué me doy cuenta aquí? Que esto da 3z, ¿cierto? El 3 lo voy a sacar y el z me va a quedar aquí adentro. Y nunca nos había quedado una integral de x y y, pero con un z metido. ¿Cómo es eso de que voy a hacer la integral con un z allá adentro? Listo, con un z allá adentro. Pues reemplazo lo que vale z. Listo, z vale 6 menos 3x menos 2y. Listo, no es mayor problema. Integral de 0 a 2. Integral de 0 a 3 menos 3 medios de x. Entonces queda 6 menos 3x menos 2y. Menos 3x menos 2y. Por dy de x. Bueno, esta integral es fácil, ¿verdad? Vamos a hacerla. Pocas veces hacemos una integral completa porque, bueno, cuando estamos ya en temas más avanzados, nos enfocamos en plantear bien los ejercicios, pero vamos a hacer esta por una excepción. La integral respecto a y. La integral de 6 da 6y, menos la integral de 3x da 3xy. La integral de 2y da y cuadrado. Esto hay que evaluarlo desde 0 hasta 3, menos 3 medios de x, por dx. Listo, reemplacemos en todas partes donde está la y. Bueno, voy a hacer aquí un truquito. Voy a sacar factor común y, ¿cierto? Entonces queda 6 menos 3x, 6 menos 3x y reemplazo el límite. Queda 3 menos 3 medios de x. Listo, menos y cuadrado. Y cuadrado es 3 menos 3 medios de x al cuadrado. Listo, cierro. Y ya me quedó una integral polinómica, que no debería ser muy difícil. A ver si aquí sacar el 3. No, aquí no se puede hacer mayor cosa. Aquí lo que hay es que bolear aquí propiedad distributiva y hacer, bueno, ya creo que se desvirtúa aquí lo que quiero hacer en la clase, que es mostrarles lo de las integrales de superficie. Por fortuna esta integral está resuelta en el libro, eso da 18. Listo. Le voy a simplemente anotar la respuesta y quiero, antes de irme, por lo menos plantear una más. Listo, quiero plantear otra integral más. Cuéntenme, ¿qué hay? Bueno, ¿qué hay de nuevo aquí? De nuevo hay. Reemplazamos al final una z.
Estos planteamientos ya lo habíamos hecho muchas veces. ¿Listo? Lo nuevo aquí, nuevo es, esta f no hicimos nada. Esto sí es nuevo, reemplazar la n, que fue con el gradiente dividido por su magnitud. Y el ds, que fue la primera vez que utilizamos esta fórmula. ¿Listo? Entonces, terminen de copiar y en estos 2 minuticos voy buscando otra que nos permita hacerla similar. Profe, una pregunta. Sí. ¿Me podría decir de dónde salió el 1 que está ahí en el DS de primero? No, esa es la fórmula. Si Ah, es por quieres, fórmula. sí, es por fórmula. No es difícil de demostrar, pero No, solo que en ese momento no caí en cuenta cómo lo puso, pero era por eso nomás. ok. Profe. Una dudita. Sí. Que la integral quedó solo z de Ah, porque acá arriba quedan 2z más z, ¿cierto? Y 2z más z es 3z. El 3 lo saqué y quedó la z dentro. Con gusto. Muy bien. Vamos a hacer el 19 de los ejercicios que están planteados en la 845. ¿Listo? Lo planteamos y ya la solución no me interesa tanto. El ejercicio 19 dice que el campo F es 1/2 de x cuadrado en y más 1/2 de y cuadrado en j más zk. Listo, zk. Y S es la porción del paraboloide z igual 4 menos x cuadrado menos y cuadrado para z mayor que 0 y menor que 4. Este paraboloide lo hemos dibujado un montón de veces. Es un paraboloide que abre para abajo. ¿Listo? X, Y, Z. Como arranca de 4, este puntico aquí es 4. Bueno, eso no me va a interesar mucho. Listo, entonces este es un campo de fuerza, que son líneas. Yo no sé cómo atraviesan ese campo, a ese flujo, pero me piden que calcule el flujo. Listo, entonces recuerden que el flujo es la doble integral de f.n de s. ¿Listo? F ya está. N, calculemos N. Listo, o sea, calculemos el vector normal aquí. Listo, el vector normal, para que no nos cometamos el mismo error, pregunta, ¿pasamos Z para la derecha o S letricas para la izquierda? Miren que el vector, no importa dónde lo dibujes, tiene su componente Z positivo, ¿cierto? Todos donde lo dibujes siempre tiene componente Z positivo. Entonces la función va a ser así, x cuadrado más y cuadrado más z menos 4 igual 0. ¿Cierto? Entonces, calculemos gradiente. Entonces, n es derivada respecto a x da 2xy más 2yj más k dividido su magnitud, 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1. ¿Cierto? Ese sería el vector normal. Y el ds lo voy a calcular aquí, al ladito. ds sería la raíz cuadrada del 1, listo, por fórmula, más derivada respecto a x, da menos 2x al cuadrado, 4x cuadrado. Derivada respecto a y, esta sí es despejando z, ¿cierto? Y esta es igualando a 0. Y respecto a y sería, 2y negativo, le queda 4y cuadrado. Listo, reemplacemos. No sé si me va a caber aquí. F es 1/2 de x cuadrado y más 1/2 de y cuadrado j más z por k punto n. N es todo esto. 2xy
más 2yj más k dividido raíz de 4x cuadrado más 4y cuadrado más 1 por ds. Permítanme cambiar aquí de color porque no me va a caber. Voy a poner el ds rojo. 1 más... Ah, se me olvidó aquí el dA, ¿listo? Ojo, eso es lo que hace la raíz, convertir el ds en dA, estripar esta raíz, estripar esta superficie, perdón. 4x cuadrado más 4y cuadrado por dA. Listo, no me ocupo. Y miren que estas raíces son igualitas. Ahora hago producto punto. Producto punto. Queda la doble integral de este por este. Se cancelan los dos y queda x al cubo. Más lo mismo, y al cubo. Más z por 1 da z. ¿Sí? Pero ya ustedes saben que ese z al final hay que reemplazarlo por lo que vale z. Entonces voy a escribir de una vez x cuadrado menos y cuadrado. Pregunta, muchachos, cuando yo estripo esa superficie, ¿qué figura me queda después al estripar esta figura? ¿Qué figura me queda? Círculo. Un círculo, ¿verdad? ¿De qué tamaño? Bueno, hago z0. Este círculo es cuando z vale 0, queda x cuadrado más y cuadrado igual 4. Ustedes ya saben cómo es ese círculo, ¿cierto? Es un círculo de radio 2 centrado en el origen. Entonces, vamos a poner dA, listo, dA. Y esto ya es una regioncita estripada. Ahora sí, cambiemos. ¿Por qué, profe, vamos a cambiar a polares? Porque es un círculo. Entonces cambiemos todo a polares. Listo. X al cubo es R al cubo coseno al cubo más Y al cubo, R al cubo, seno al cubo, más 4 menos, ¿se acuerdan que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado? Bueno, ahí está, por r de teta. Díganme los límites de teta y de r, los que estén concentraditos. Teta de 0. A pi. No. A pi medios. No. Todo el círculo, mírenlo, es todo el círculo De 0 a completito. 2pi. A 2pi. De 0 a 2pi. ¿Y r? ¿De 0 a dónde? A 2. De 0 a 2. Listo, de 0 a 2. Listo, entonces me toca hacer primero la integral de r, que es fácil porque son integrar esto de r al cubo, que son polinomios, quedan fáciles. Y luego hacer la integral de coseno al cubo, que me va a dar 0. No lo voy a hacer, pero les va a quedar de tarea pensar por qué esta integral de 0. La clave, se lo voy a decir por aquí, está en esto, de 0 a 2pi. Listo. De todas formas quiero comprobarlo. Entonces permítame y tiro aquí un wolframazo a esta integral. Integrate. Aquí está el seno al cubo. From 0 to 2pi. Sí, efectivamente da 0. Tanto la del seno como la del coseno dan 0. Listo. Un momento, me equivoqué. Me equivoqué en la integral final. O sea, la integral final no da 0. Esta y esta dan 0. ¿Listo? Porque van a hacerse la integral de 0 a 2pi, de seno al cubo y de coseno al cubo. Hay que hacer esta integral. ¿Listo? Que es súper fácil. Listo, entonces les queda de tarea terminar esa integral. Y hemos terminado la clase de hoy, muchachos. Gracias por acompañarme aquí hasta el final. Les deseo feliz noche y atiendo sus preguntas si las tienen. Listo, profe. Profe, ¿usted podría subir la clase del miércoles cuando le quede fácil, porfa? Y no está, me extraña. No, profe, está... La del miércoles no está, está la del lunes.
El miércoles pasado. Ok, listo. Ya la estoy descargando. Profe, tengo otra consulta antes de que nos vamos. Ajá. Profe, ¿sabes de pronto si van a haber vacacionales? Uy, mi hermano, esa sí nunca me la sé porque de las cosas administrativas sé muy poquito. Eso a veces depende más de ustedes que de nosotros. Porque a veces ustedes, miren, si usted se la pone fácil a la universidad, yo creo que la universidad a veces puede ceder más fácil. Mire, tengo a 12 estudiantes que quieren ver tal curso, entonces aquí están los estudiantes. No sé, a veces la universidad puede moverse a abrir esos cursos. Pero no sé, la respuesta es no sé. Pues muchas gracias. Con gusto. Feliz noche, muchachos. Los quiero mucho. Descansen y nos vemos el miércoles. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Que tengan buenas noches. El miércoles, ¿qué es lo que hay? A ver que me perdí. ¿Qué? Miércoles. El miércoles es clase normal, ¿verdad? Sí, el quiz es el próximo. ¿O me equivoco? Sí, el próximo miércoles, profe. Este que viene en 8. Sí. Este que viene en 8, sí, correcto. Listo, profe. Ok, chao. Hasta luego, chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias.